se hicieron modificaciones al a la ley electoral en Puebla. Y yo quisiera tocar un tema acá porque tú, Yuka, conoces mucho de temas electorales, has sido consejero, tienes muy claro este tema, pero en esta lucha de las equidades y de darle participación a los grupos, en fin, se determinó en esta ley que 4 de los 26 distritos que componen la geografía política de Puebla, los distritos para diputados locales, en 4 de ellos, los candidatos, porque así lo dice la ley, tendrán que ser indígenas. Yo arranco diciéndoles, por donde le busque, me parece inconstitucional, me parece aberrante, me parece que no es simple y sencillamente un tema como que marque los principios de una ley. He oído otras posturas, me parece que la de los consejeros electorales, perdón, la de los magistrados electorales y los consejeros electorales han ido en ese sentido. Sé cuál es su filosofía al final de darle participación a grupos vulnerados o vulnerables, pero yo quisiera escuchar su punto de vista, pues para saber y a lo mejor escuchar algo que me haga ver las cosas diferentes o confirmar lo que creo. Tú, Yuka, ahora sí que tú que eres el experto. A ver, yo te diría, Enrique, es un tema muy complejo. Sí ha habido una serie de grupos, especialmente hablando de los indígenas, que han estado al margen y que no se les permite tradicionalmente participar. Por otro lado, y ya lo hemos platicado tú y yo en otros temas, el hacerlos participar por obligación tampoco es la solución. Realmente, desde mi punto de vista, no encontraría cuál sería el punto medio. A mí lo que me preocupa es que este tipo de reformas, como otras muchas que estamos viendo, la que ya presentó el gobernador, la que presentó Morena, la contrarreforma que presenta el PAN, normalmente van previas a una elección, pero van con una jiribilla buscando beneficiar a quien la presenta, ¿no? Es decir, el gobernador hoy presenta una iniciativa donde prohíbe que se anuncien tal, que sí, pudiera ser, si lo ves desde un punto de vista razonable, nada más que lo presenta cuando están ellos en el poder, cuando ellos tienen una serie de formas de promocionarse, de estar presentes con la población, que los otros partidos no van a tener si estas reformas se aprueban. Entonces, regresando a lo que tú dices, es muy complejo, desde mi punto de vista. Sí, a ver, hay grupos muy vulnerables. Esto de los usos en Oaxaca, por ejemplo, tantos distritos que hay que pueden elegir a sus líderes por usos y costumbres, porque ese es nuestro México. O sea, nos puede sonar a nosotros que vivimos en la urbe, que vivimos en la capital, nos puede sonar salvaje, nos puede sonar, pero eso es nuestro México. Aquí la pregunta es, ¿por qué se aprueba ahorita? ¿Por qué se aprueba en ese sentido? ¿Realmente es a favor de esos grupos o es porque en el fondo estoy encontrando algo que de un modo u otro me va a beneficiar? ¿Tú cómo lo ves, tocayo? Este es un viejo tema. Es, desde mi punto de vista, demagogia política. A partir de los años 70 surgieron ese tipo de corrientes que concretan en el año 94-95 con los acuerdos de San Andrés Larraiza, con el Ejército Zapatista, la posibilidad de que fueran 4 grupos, 4 distritos de un total de 300, por ejemplo. Perdón. Fueron 33 distritos de un total de 300 los que permitieron que hubiera diputados, digamos, de representación indígena. Sin embargo, en las últimas elecciones, por ejemplo, las del 2006, nunca ha habido representación indígena. Estoy hablando primero del nivel federal. En Puebla siempre ha habido 4 o 3 distritos que deben de ser ocupados por indígenas. Nunca se ha respetado. Es un tema que recurre cada vez que hay elección con el fin de incorporar a los grupos indígenas a los nuevos retos políticos. Por ejemplo, en el 2006, Alberto Amador Leal fue diputado por un distrito que debía ser indígena, ustedes díganme, ¿no? Es decir, entonces son huecos que buscan para poder cumplir con las cuotas de poder internas de los partidos o de las alianzas.
Entonces yo, la verdad de las cosas, no creo en eso. Estoy de acuerdo, qué raro, me cuesta trabajo decirlo, tocayo. Por primera ocasión estoy de acuerdo contigo. Creo que no, Voy no sirve para avanzando, nada eso. voy avanzando en mi cátedra. Bueno, muy bien. Entonces, no, es un recurso Estás político. envejeciendo, güey. Entonces, no, también en el 2018 en las elecciones se aprobó una nueva legislación para el asunto. Se han estado promoviendo a nivel nacional y a nivel estatal y no son respetables, es decir, es demagogia pura. ¿Tú, Eric? No, yo tampoco estoy de acuerdo porque justo es la invalidación de lo que toda ley debe tener, que debe ser general, debe de ser de aplicación general para que beneficie a toda la ciudadanía. No debes tener a lo mejor políticas que fomenten la participación electoral de los grupos indígenas, porque si no, entonces pareciera que estamos copiando más bien pues, modelos de países en donde, por ejemplo, dicen, bueno, a ver, vamos a elegir a este grupo social específicamente y a ellos vamos a hacer que representen el 2%, porque proporcionalmente representan el 2%, entonces que representen 2% de la oferta electoral, me parece que es inadecuado. Lo que debe haber es equidad, lo que debe favorecerse es que todos tengan igualdad de condiciones, como en el caso, por ejemplo, de la inclusión de la mujer. Me parece que el tema de decidir que 50% de las candidaturas sean para mujeres no favoreció la participación de la mujer, sino simplemente hizo quedar bien a los partidos políticos de que la mitad son mujeres. Sí, la mitad son mujeres, nada más que sufren las mismas vejaciones, las mismas ofensas, las mismas agresiones, aunque sean la mitad de los gobernantes. Y al final me parece que no es lo adecuado. Deberíamos ser una sociedad que tuviera participación libre y equitativa de todos los grupos y sociales, todos los grupos y todo el mosaico que conforme pues, toda la vida social. Perdón, porque si a esas vamos, perdón, un pequeño comentario, porque si a esas vamos, por ejemplo, Puebla es una ciudad de atracción poblacional muy fuerte, entonces los alemanes que se encuentran en Puebla, los españoles de herencia pues española, que ya tienen... entonces también tendrían que requerir una representación. Yo estoy de acuerdo. Perdón, yo lo único que quiero decir es, yo coincido un poco con Eric. Tendríamos que lograr, no sé cómo, pero tendríamos que lograr esa representación que dice Eric, de los indígenas, de la mujer y todo, pero que no fuera a huevo. El a huevo es lo que complica y lo hace un tanto artificial y por lo tanto no funcional. Y saben, bueno, yo la que quisiera agregar es en la operación. Yo no estoy de acuerdo y ahí coincido plenamente con lo que han dicho, sobre todo porque una ley, como decíamos, o sea, al final la Constitución está hecha para todos, no está hecha para unos cuantos, y toda ley tiene que ser de observancia general. Obviamente, pues es uno de los principios fundamentales del derecho y de la técnica jurídica, pues de la técnica legislativa igual, pero... Ya que decidieron, digo, ya, al final ya lo decidieron, van a ser 4 distritos. Pero ¿qué pasa si para digamos, llevarlo a la práctica? De entrada, ¿quién es o quién no es indígena? Es una muy buena pregunta. En un país en donde de entrada el mestizaje pues prácticamente es generalizado. Sí, o por supuesto que hay algunas etnias, algunos grupos indígenas, pero bueno, ¿qué? ¿Les van a hacer un ADN? ¿Van a revisar su árbol genealógico? Una muestra de pureza. O sea, ¿de dónde vas a tener esa certeza de que es un candidato indígena o de origen indígena? Segundo, ¿sí? Entonces, cualquiera de nosotros por nuestros simples apellidos ya no podríamos ser, ¿sí? Digamos, si fuéramos a algo muy estricto. Pero bueno, esa es una. La otra, tú determinas que a partir de ahora son esos 4 distritos, no los recuerdo de memoria, pero bueno, son distritos del interior del estado, para no equivocarme. Pero vamos a suponer que Zacapoaxtla sea uno de ellos. Y Zacapoaxtla, ¿sí? Resulta que ahí hay una una cabecera de distrito, que es una ciudad. Y es una ciudad en donde hay comerciantes, hay empresarios. De entrada a todos ellos ya les dijeron, ustedes no pueden volver a ser diputados aquí en este distrito, lo cual me parece también que es un tema de segregar, ¿sí?
es un tema en donde estás marginando a ciertos grupos que tendrían el derecho de buscar, si no en esta, en la siguiente. Y la otra todavía que me parece más grave es que ya va a ser para siempre, porque, bueno, si no para siempre, mientras esta ley esté vigente, Entonces, este legislativo. Esos distritos ya son para gente indígena. De verdad, me da mucho gusto ver que vayamos al caso, por ejemplo, de algunos personajes que sabemos que vinieron de parte, digamos, de esencia indígena. Pero si les digo a algunos, a lo mejor no les va a gustar. Mario Marín podría ser candidato indígena, por ejemplo, Claro. ¿sí? Un Melquiades Morales podría pasar como candidato, o sea, por la esencia de donde ellos vienen. Y por el otro lado... Tú, tocayo, ¿no? ¿Cómo? Tú, tocayo, podría ser, ¿no eres Nuñecatl? Nuñecatl, sí, claro. Sí, si no me lo cambio, si hay que hacerle así para ser candidato, me lo cambio. O sea, Ya está borracho, señor. O sea, entonces sí creo que luego hacen las leyes, como dicen, demagogia pura, las hacen sobre las rodillas sin pensar en cómo la vamos a operar, cómo la vamos a aterrizar, la vamos a hacer una realidad, y que esto no implique que al ratito sea una bola de engaños en donde alguien saque un papel de que perteneció al Instituto Nacional Indigenista hace algunos años, aunque no sea más que una credencial que sacó, ¿no? Y entonces, ¿con qué lo vas a demostrar? Esos engaños se han dado tradicionalmente. Me ponen cierto candado y busco cómo le doy la vuelta a ese candado que me pusieron. Exacto.